Nuestra invitada de hoy nació en el Madrid de posguerra y estudió en un colegio de monjas. Hija de una familia de funcionarios de correos, sostiene que ser lesbiana le permitió escapar del destino que aguardaba a muchas mujeres de su generación: casarse y depender de un hombre. Desde hace décadas es una referente del activismo LGTBI. En otra vuelta de tuerca, Boti García Rodrigo. Boti García, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias. Este programa es un poco psicoanalítico, entonces siempre preguntamos por la infancia. Tú naces en el año 45, Madrid de posguerra, y vienes de una familia de funcionarios de correos. Cuéntame esto. A ver, sí, yo soy madrileña, muy madrileña. Nací un 30 de mayo del 45 en la glorieta de Atocha, que ahora se ha dado en llamar Plaza del Emperador Carlos V, mira tú, que es una enorme plaza, una de las más grandes de Madrid, inundada de luz, siempre inundada de gente. Yo me acuerdo que miraba por los balcones de casa, miraba hacia la estación y soñaba siempre con esos trenes que no se sabe, yo no sabía dónde irían, y me atraía profundamente ese horizonte. Mi padre era funcionario de correos. Soy orgulloso funcionario de correos, correos con mayúscula. Mi madre era ama de casa, porque no se podía ser otra cosa. Cuando yo nací ya tenían 40 años. Me contaban que estuvieron intentando que yo naciera no 9 meses, no, esperándome, no 9 meses, sino 9 años. De manera que mi padre me decía: eres hija única, hija póstuma, cosa que a mí me dejaba absolutamente angustiada. Como soy hija única, pues viví como una hija única, un poquito hosca, un poquito independiente, pasando de ellos, asomada a los balcones, mirando la estación y montándome mis propios mundos. Sí recuerdo que mis tías... Que había una que era funcionaria de correos también, ¿no? Sí, mis tías García, mi rama García es muy pegada al pueblo, si quieres, muy García, sin grandes épicas. Solamente su gran hazaña era ser funcionarios y funcionarias de correos. Mi tía la Vizca trabajaba en lo que hoy es el de Cibeles, claro. el ayuntamiento. Yo me acuerdo aún de cuando Correos estaba ahí. Claro, yo iba mucho por allí a ver había otra tía que también estaba allí. Mi padre trabajaba en la quinta planta, en el departamento de arquitectura. Me enseñaba correos: mira, esto es el museo postal, mira, esto es la capilla, mira las vidrieras, mira el no sé qué, mira el no sé cuántos. Y yo me acostumbré también a querer aquella casa enorme de que tan orgullosos estaban. Mi rama materna, los Rodrigo, eran más emperifollados, más venidos a nada, venidos a menos, pero queriéndose mucho. Y yo nací con esa dicotomía entre los unos y los otros, sin saber muy bien a qué carta quedarme. Y me acuerdo que mis tías maternas, que eran las exquisitas, decían a mi madre: pero ¿por qué esta niña anda siempre con esas zancadas? ¿Y por qué esta niña es tan antipática? ¿Y por qué esta niña tiene esa manera de ser tan rara? ¡Qué chicazo es tu niña! Y yo de bien pequeña, 8, 9, 10 años, me entraban esas palabras tan desagradables y me hacía todavía más rara y más hosca y más, qué sé yo, más a mi manera. Eso sí que me marcó. He leído que cuentas de tu experiencia en el colegio de monjas, yo no sé si con ironía o sin ella, pero que no fue tan mala, que a ti las monjas te caían muy bien, que estabas rodeadas, al fin y al cabo, de mujeres majísimas
y que tu experiencia en un colegio de monjas de posguerra no fue tan terrible. No fue tan terrible, fueron unas monjas que no eran tremendas, pues que no nos metían grandes horrores en la cabeza, bueno, la religión sí, pero yo pasaba un poco, el rito me gustaba, los ritos me gustan, la estética de los ritos, y de lo demás me daba igual, nunca me sentí mal, yo iba a mi bola, yo estaba tan contenta de estar con mis compañeras, 13, 14, 15 años ya, estudiaba lo justo, aprobaba lo justo, pero me divertía. Yo era la típica niña que sacaba chuletas, que copiaba en clase, que hacía el gamberro, que iba a mi bola, que disfrutaba mucho en la gimnasia viendo las piernas de mis compañeras. Todo esto sin saber nada, sin entender por qué yo seguía siendo la que andaba a zancadas y disfrutaba mirando a mis compañeras. No entendía nada. Hay algo que has escrito que me parece muy interesante. Dices, para los adolescentes, tener referentes es fundamental. Pero claro, en mi época, alguien gay, lesbiana, no tenía referentes. Y eso para un adolescente es terrible. ¿Qué recuerdas de esa ausencia de referentes? Ni siquiera, a ver, date cuenta que estamos hablando de una infancia, de una adolescencia en pleno franquismo. Entonces, yo ni siquiera sabía que era, vamos, lesbiana era impensable, no tenía ese nombre. Claro. en mi haber. Yo me di cuenta ya en la universidad que yo era homosexual. Yo le puse el apellido antes de ponerle el nombre propio. Yo no sabía que era lesbiana. Ya empecé a intuir que eso que yo era, cuando estaba con mis compañeras, cuando yo no comprendía por qué mis compañeras eran tan tontas que les gustaba ir con esos pavos a los guateques, cuando ellas eran las estupendas y las interesantes, y yo empecé a pensar que eso debía ser homosexual, pero sin más allá. Mucho más, un poquito más tarde, me di cuenta, me enteré que eso era ser lesbiana. Y el nombre un poco me horrorizó. Como si fuera una enfermedad, ¿no? Era muy duro, sí. Y bueno, pero pasé sobre ello, no había en dónde mirarse, no había referentes, por eso efectivamente a la juventud le debemos salir del armario, a la juventud le debemos dar la cara y decir orgullosamente, oye, que te mires en mí, que soy lesbiana, oye, que te mires en él, que es gay, o persona trans, que no importa, y que hemos luchado por ser, y para que tú seas también como eres, es importante. Tú has dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Ser lesbiana, incluso con todas las dificultades de asumir lo que significa la palabra, de la ausencia de referentes, me libró en el franquismo de padecer el destino de buena parte de las mujeres en el franquismo, que es casarse y depender de un hombre. Me di cuenta después, cuando yo he escuchado posteriormente a mis amigas feministas, cuando yo he escuchado el discurso de personas, a ver, como Beatriz Gimeno, de la que he aprendido todo del feminismo, que hablan de la emancipación de la mujer, del horror del patriarcado que nos tiene sojuzgadas, que nos tiene machacadas, yo me di cuenta que todo esto sin saberlo, sin ser consciente, me he dado cuenta que el hecho de ser lesbiana me confirió una suerte de libertad y me libró de la tutela del novio, del marido, del destino de estar sojuzgada por el patriarcado. Así que yo, la verdad que yo estoy muy alegre, a mí ser lesbiana me ha dado mucha libertad. Esas zancadas con las que yo avanzaba en la infancia son las zancadas con las que yo he avanzado por la vida sin mirar y sin culpa, porque no he tenido culpa y no tengo culpa, al contrario, siempre he sentido una especie de gusto de ser diferente, de no tener, sí, de sentirme libre. ¿Cómo explicarías a una joven, a un joven de hoy, lo que significaba vivir tu sexualidad en absoluta clandestinidad? Pues es que estábamos absortas en otras realidades, como era la realidad política. En la universidad, bueno, yo tampoco fui una cosa ahí como tremenda, una experta, pero aprendí lo que era la política de mi país, la situación política de el horror de la dictadura, a fuerza de correr delante de los grises. Yo recuerdo las cargas de aquella represión me marcó y yo aprendí que realmente
Yo no era experta en política, pero eso fue lo que aprendí, ¿Por qué filosofía y letras? ¿Qué es lo que decidiste estudiar? porque la cola era más corta, la de derecho era más larga. Entonces, eso un poco no está falto de realidad, quizá porque derecho era más difícil, y me metí en filosofía, pues, y luego elegí la rama de pedagogía, que luego se dio en llamar ciencias de la educación, de una manera muy ringorranga. Y me acuerdo que en mi clase había muchas monjas y muchos curas, quiero imaginar que preocupados por dar una buena educación. Fíjate tú, era terrible la educación de aquel momento, era terrible la opresión de la dictadura. Eso que se dice de la España en blanco y negro, créete que era verdad. Y eso que se dice de cómo nos costó darnos cuenta de la realidad y que lo aprendimos a golpe de porrazos, créete que es verdad. Yo he visto compañeras que no tenían ni idea de lo que era la situación política, que después de correr y de darles un porrazo, uno de aquellos energúmenos, pues inmediatamente engrosaron las filas de la izquierda. ¿Por qué decidiste ser profesora? Porque ¿qué iba a ser en aquel entonces? Terminé la carrera y con mi flamante título de pedagoga, al primer colegio que llamé por teléfono me admitieron. Y fue un poco especial y fue un poco de vodevil, te diría yo. Una persona de 27 años, 28 años, dando clase al antiguo bachillerato de entonces, quinto, sexto y luego Preu, ¿no? el Preu, imagínate, a chicas de 15, 16, 17 y 18 años. Ahí me han contado Muy que duro, una muy duro. chica de 17 años y tú os enamoráis Sí. y empezáis una relación clandestina, Sí. que la familia de ella se medio entera, entonces es Que me una perseguía cosa... la madre con una plancha caliente, en fin, es un símil, pero que casi era así, en la época que vivía el dictador, fue terrible. Cosas que pasan en aquel hervidero de sensaciones, pues nos enamoramos. Yo tenía 27 años, ella tiene 17, dejamos pasar un tiempito prudente y con 19 ella y 29 yo nos fuimos a Barcelona para poder vivir, recién muerto el dictador, me acuerdo. Y ahí empecé una relación que me ocupó muchos años. 25, ¿no? 23, 23. Son muchos años. En la que, fíjate, en la que nada se ocultaba, pero nada se decía. No había ocultamiento, pero no había... Era como la canción de Mecano, ¿no? De nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. Pero no había expresa manifestación de nada. Y yo echaba de menos eso sin saber lo que significaba eso desde el punto de vista político. Yo no lo sabía, pero yo lo intuía, que eso no podía ser bueno, que no se hablara, que no se evidenciara, que no se dijera, oye, que esto es lo que hay y que esto es bueno. A mí me parecía que eso no era lo que teníamos que hacer. Pero ella, don R que R, que no, y yo también, don R que R, que sí, que sí. Y cuando vinimos a Madrid, al cabo de 8 años, yo ya no pude estar más en aquel armario que no era tal armario, pero que era un no decir, y para mí era un no vivir, y ahí es cuando yo dije, hay que buscar algo. Yo no sabía que era activismo. Quiero encontrar un sitio en el que haya personas como yo, porque yo tengo que luchar por mí y por la gente que sea como yo. Y así encontré el activismo. Háblame de esos primeros años, de esa experiencia, de lo que significa COGA, digamos, esto parece que se hace poco, pero han cambiado mucho las cosas. Las manifestaciones del orgullo de los años 90 no eran como las manifestaciones de ahora. Yo recuerdo que militaba en la Juventud Comunista y si tú ibas a esa manifestación había risitas y cachondeos. Claro. Era como ahora, que es una cosa que va a todo el mundo. ¿Qué recuerdas de aquella época? Yo entré en COGA en el año 95. En aquel entonces la mayoría era el colectivo gay de Madrid, eso ya lo dice todo. Claro, claro. Gay. Colectivo ni gay lesbianas, de Madrid. ni trans, ni... Nada, no existía más que la realidad de los hombres gays que estaban. El movimiento estaba recién salido del palo que fue la pandemia del SIDA, claro, que dejó el movimiento esquilmao,
y estaba el movimiento en aquel entonces, digamos, rearmándose, pero estaba integrado por hombres, básicamente. Las mujeres que estábamos allí, pues estábamos por detrás otra vez de los hombres y bueno, yo en Kogan lo aprendí todo. Me acuerdo que me dijeron, puedes integrarte en la comisión de revista, en la comisión de educación, en derechos humanos, en salud, y yo, bueno, me integré en la comisión de revista, pero por dentro pensaba, ¿cómo haría yo para llegar a ser presidenta de esto? Yo quería, de alguna manera, llegar a entender aquello para llegar a ser presidenta. Y las mujeres conseguimos, con mucho esfuerzo, que se dieran la vuelta a las siglas para ser colectivo de lesbianas y gays. Posteriormente entraron las personas trans y ya fue colectivo de lesbianas, gays, transexuales, posteriormente bisexuales. Pero esto que te lo digo en 35 segundos es una lucha de mucho tiempo, es una lucha de que era muy difícil luchar contra la misoginia de mis queridos compañeros gays, pero qué misóginos eran y qué poco dados a admitir que podíamos estar allí con la misma necesidad que ellos. Bueno, entré en Kogan, aprendí del activismo todo lo que tenía que aprender. Conocí a Pedro Cerolo, que entonces estaba refundando la federación, y me fui con él también a la ejecutiva de federación. Y ahí ya fue como jugar en una liga quizá un poquito más potente también, con una visión territorial más amplia, con una visión política también más amplia, pero también con la misma lucha un poco estrecha, la Federación Estatal de Gays. Federación Estatal de Gays y Lesbianas, no, de lesbianas y gays, y luego transexuales, y luego bisexuales, y ahí estamos, luchando por arrancar ese espacio que nos corresponde en pie de igualdad. Ahí hay una lucha que, digamos, ahora parece que las cosas que se consiguen se normalizan enseguida y parece que se pierde la perspectiva de lo que significó aquello. La pelea por el matrimonio, que no fue una cosa nada sencilla. Eso fue una hermosura. Eso fue una hermosura. Fíjate, a mediados de durante la larga travesía del desierto de Aznar, que debió ser de los 90 y pico al 2004, eso sí lo sé, el 2004, fueron 2 legislaturas, el movimiento en este país estaba empeñado en la reivindicación de la ley de parejas estatal. Había leyes de parejas autonómicas, pero era necesario una ley de parejas estatal. Hasta que de repente 2 entidades de federación, SEGA, gente Ayastur, asturiana, y Kogan, colectivo de Madrid, empezaron a hacer una reflexión de que por qué nos empeñábamos en pedir leyes especiales como si nosotras fuéramos personas especiales, claro. Que teníamos que pedir leyes en igualdad con el resto de la ciudadanía. Entonces, en la ejecutiva de federación, personas con cabeza, en aquel entonces Pedro Cerolo, en aquel entonces Beatriz Jimeno, en aquel entonces Íñigo Lamarca, no me quiero dejar a nadie porque es doloroso, empezamos a pensar que teníamos que diseñar una estrategia para cambiar el foco y que lo que teníamos que empezar a pedir era la igualdad. Porque decir matrimonio era decir igualdad, porque eso es lo que nos daba el escalón en el que estábamos, el escalón legal que necesitábamos, pero sin leyes especiales para ciudadanos especiales. Como vislumbrábamos que el PP tendría que dejar de estar, tendría que caer, y de hecho en el 2004 el partido afortunadamente el señor Aznar nos dejó, se fue, y entonces pedimos una reunión con el secretario general del PSOE para decirle que tenía, cuando llegara a ser presidente del gobierno, en las próximas generales, tiene usted que apoyar el matrimonio igualitario, porque matrimonio es igualdad y porque estamos pidiendo leyes de derechos humanos, las leyes que nos van a hacer iguales al resto de la ciudadanía. Me acuerdo que nos escuchó, nunca se me olvidará, en Ferraz, en un despacho que estaba en una planta baja, oscura, fue un señor en aquel momento antipático, que nos miraba como con un poquito de prevención, se le intentó convencer de que tenía que defender la ley de matrimonio igualitario, no decía nada, pero cumplió, al final cumplió. Pero es una historia muy bonita,
es una historia muy bonita. Cómo estructuró la Federación la estrategia del matrimonio igualitario. Conseguimos, con una estrategia diseñada, pensada por la presidenta de aquel entonces, que era Beatriz Gimeno, fue una época de muchas mujeres al frente de colectivos, no solamente de la Federación, sino de las principales asociaciones de España. Había muchas mujeres presidiendo y se orquestó una estrategia con una sola voz, que era la Federación, una sola interlocución, por lo tanto era muy fácil para los medios ponerse en contacto con el movimiento, con una sola reivindicación, que era la igualdad, y replicada en todas las entidades de Federación. Y además apoyándonos, fíjate que antes has hablado del orgullo, apoyándonos en el orgullo como instrumento político, en un orgullo potente, en un orgullo numeroso, en un orgullo que fuera un rompeolas de todas las formas de homofobia. Y vaya si lo conseguimos. Llegaron las elecciones, año 2, cae el PP, sube el PSOE y Zapatero año 4, ¿no? Cumple, 2004, Zapatero cumple y se aprueba la ley de matrimonio igualitario, la ley 13/2005 de modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. Abandonen las tribunas, abandonen las tribunas, abandonen las tribunas. Señorías, por favor, abandonen las tribunas. Abandonen las tribunas. Una cosa tan simple como cambiar el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, no, los cónyuges tendrán derecho a contraer matrimonio. Sencillísimo, que dio el suelo de la igualdad legal que estábamos necesitando. ¿Qué balance haces a día de hoy? O sea, 2019 se han conseguido muchas cosas, pero al mismo tiempo vuelven, porque claro, digamos todo vuelve, los discursos más reaccionarios y digamos vuelven a tener digamos cierto eco. Lo que parecía que se había convertido en políticamente inaceptable, de repente se vuelve a decir. O sea, se vuelve a hablar como de bueno, ¿qué es esto de que vayan a ir a la casa de campo los gays y las lesbianas? Hay familias, por Dios, como ¿quién se cree usted que se está manifestando? Son familias, son familias. ¿Qué sensación tienes, digamos, de balance? Pues que están ahí de nuevo, que no dejaron de estar ahí nunca. Lo que pasa es que estaban maquillados. Cuando la votación de la ley 13, ¿no? Toda la Cámara votó a favor, menos el PP y Unió. Por cierto, que Celia Villalobos votó a favor. Esto fue en junio del 5, porque además se quiso hacer coincidir con el orgullo. Pues en septiembre del 5, el PP interpuso el recurso ante el Constitucional y nos volvió a poner la zancadilla. 50 diputados del Partido Popular firmaron el recurso de inconstitucionalidad. Yo siempre digo, cuando hablo a la gente del activismo, no lo olvidéis nunca, no olvidemos quién es quién en esta historia nuestra. El PP nos ha vetado siempre, no lo puede soportar, no está en sus tragaderas, no puede tragarnos. Y nos vetó en el 5, nos puso el recurso inmediatamente, que nos tuvo con la espada de Damocles durante 7 largos años, hasta el 12, que el Constitucional falló a favor del matrimonio. Pero fíjate, es increíble. Una manifestación, cuando estaba a punto de votarse la ley de matrimonio igualitario, el Foro de la Familia, los obispos, Rouco Varela, muchas personas del Partido Popular salieron en una infame manifestación a la calle. Me acuerdo de las fotos, a los obispos las cruces se les despedían un calor por aquel sol abrasador
y seguían diciendo lo mismo que están diciendo ahora. Seguían echando por su boca esos disparates contra nosotras que siguen echando. Y decía Benigno Castro o Benigno Blanco, el presidente del Foro de la Familia, ustedes lo que quieren el matrimonio para poder casarse con su gato. Y a mí aquello, cuando le oí, me quedé estupefacta. Suerte que salía airosa diciéndole, pero cállese usted que yo no tengo gato, pero en el fondo, ¿qué argumentos son esos? No podían decir nada, igual que quien sigue diciendo que no podemos ir a la casa de campo porque hay familias. Claro que hay familias, y nosotras tenemos familias, y todas las familias tienen que enriquecerse recíprocamente, pero ¿de qué estamos hablando? Te quiero preguntar, digamos, por la dificultad de salir del armario en función de las circunstancias. Digamos que uno puede ser político y salir del armario, uno puede ser actriz o actor y salir del armario, uno puede ser un gran empresario y salir del armario, pero hay ámbitos sociales donde esto es muy complicado. Pues yo lo he vivido con uno de nuestros diputados, Juan Antonio Delgado, que es guardia civil. Recuerdo que un día en el Congreso me dijo, Pablo, te tengo que decir una cosa. Es como, Juan Antonio, todos lo sabemos. Pero entonces digamos que él empezó a hablar públicamente de ello y no tener ningún problema cuando era diputado. Mientras fue guardia civil y portavoz de la asociación más importante, pues no era tan sencillo. No hemos visto a casi ningún futbolista, y tiene que haber, como en todas partes, saliendo del armario. O determinadas áreas sociales donde, pues según qué empresa trabajes, en según qué sitio estés, esto es muy difícil. Y luego está el problema ulterior de los adolescentes, aparentemente mucho más tolerantes que las generaciones anteriores, aparentemente con una educación sexual más abierta, pero donde vemos casos de acoso escolar que siguen siendo escandalosos. Digamos, ¿cómo ves la salida del armario para los colectivos o para las generaciones más vulnerables? Has planteado unos temas de primera magnitud. De entrada, la salida del armario no es fácil para todo el mundo y yo soy de las personas que opinan que si no puedes salir del armario, no salgas del armario, porque tienes que tener un poco de seguridad en qué momento sales y cómo lo haces, sobre todo los jóvenes, el sufrimiento que les puede acarrear la marginación, la discriminación. Luego vuelvo al acoso escolar y al sufrimiento escolar. Pero por otra parte, es importantísimo el hecho de salir del armario, de visibilizarse por aquello de que lo que no se ve no existe y si no existe no podemos luchar por ello. Referentes, por eso siempre decimos, ¿dónde están los deportistas? ¿Dónde están las actrices famosas? ¿Dónde están las políticas de renombre? ¿Dónde están, qué sé yo? ¿Dónde están esas personas que todo el mundo sabemos que son lesbianas, que son gays, pero que viven esa especie de cosa ahí de reclusión dorada para no correr riesgos? Hacen muy mal, porque no tienen nada que perder. Y porque la sociedad tendría mucho que ganar, mi colectivo tendría mucho que ganar si se vieran, si pudieran servir de referentes. Esos chavales, esas adolescentes, yo sufro cuando sé el sufrimiento de las aulas, de los jóvenes adolescentes y de los menores que son LGTB y que no pueden, y que son acosados y que son insultados. Y cuando pienso, en el año 2002, Joaquín, con 14 años, se tiró de la muralla de Hondarribia, porque era un chaval trans y no pudo soportar el sufrimiento del aula. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar? ¿Cuántos Joaquins tienen que sufrir para que la sociedad entera se dé cuenta de que hay que hacer una vuelta de enfoque y que la caverna se dé cuenta que tiene que desaparecer de nuestro... o integrarse? Quiero decirte que necesitamos un país, el país que merecemos, que hay que luchar para cambiar todo lo que sea menester, para que no se sufra más en las aulas, para que no se sufra, yo digo, en el trabajo. Por ejemplo, yo le llamo, tenemos que luchar por conseguir la felicidad de la máquina del café, que todas las personas del trabajo puedan abiertamente contar con quién han ido a pasar las vacaciones, o si han ido con su novia que soy novia, o con mi novio que soy novio, o con mi mujer que estoy casada, que no se casan, o que se casen y no dicen nada,
y no disfrutan de los 15 días de vacaciones, para no decir soy lesbiana y me he casado con mi novia. Por eso es tan importante la igualdad real por la que estamos luchando, esa dichosa ley que registró Podemos hace 2 años con un borrador de federación y que se quedó por negligencia, por torpe negligencia de 2 partidos políticos, se quedó y hay que volver a revitalizar, porque porque necesitamos la igualdad real como las mujeres, porque ya está bien de pasarlo mal en el trabajo, en el aula, porque hay que atender a la salud, porque hay temas muy serios en la salud de mi colectivo, porque las familias tienen que ser tratadas como merecemos, porque en todos los ámbitos de nuestra vida estamos demandando, tenemos hambre de igualdad real. Estamos llegando al final, te voy a hacer un cuestionario, yo te doy unos nombres propios y tú los describes con unas cuantas frases. Silvia Rivera. Bueno, yo quiero imaginar que la primera voz que sonó en Stonewall el 28 de junio del 68 fue dicha en español. Silvia Rivera, una mujer transexual de origen latino, junto con su amiga Marsha Johnson, una transexual negra, encabezaron la revuelta de Stonewall. A mí me emociona que estas 2 mujeres, como siempre las personas transexuales, el colectivo trans, tirando de todas nosotras, se incendió aquel bar en un barrio de Nueva York y esa revuelta prendió en América, saltó a Europa y vino a Barcelona en el 77, cuando éramos todavía peligrosos sociales, y vino a Madrid en el 78. Y fue el destapar nuestra necesidad. Pero yo me gusta creer que ese basta ya, y estamos hartas y no tenemos nada que perder, que dijo Silvia Rivera, fue una voz que se escuchó en español contra la injusticia de la opresión. Armand de Fluvia. Armand, el pionero. Armand debió nacer en los años, no sé, 30 y algo, y fue el que desde la clandestinidad organizó, creó el movimiento en este país, el movimiento homosexual entonces, el movimiento de liberación homosexual en Cataluña, que luego fue foco para otros movimientos de liberación homosexuales. Fue el creador, el que se inventó la federación, y fue también fue el creador del Casal Landa. Le debemos mucho a Armand. A Armand le debemos la ideación fue el pionero. Pedro Cerolo. Pedro Cerolo, mi amigo Pedro Cerolo, cuando yo le conocí me dijo, él era presidente de Cogan, yo entré en Cogan y bueno, me dijo, mi niña, yo soy canario, pero soy venezolano, y ahí me dejó descolocada. Luego ya le entendí, realmente su familia estaba exiliada en Venezuela cuando él nació, él estaba orgulloso de ser ciudadano del mundo. Pedro, con su empatía, con su saber estar, con su saber ganar, con su saber conquistar. Él dijo cosas como aquella que le dijo a Ana Botella, en la sociedad en la que usted cree no hay un sitio para mí, sin embargo, en la sociedad en la que yo creo y por la que yo lucho, incluso usted tendría cabida. Pedro Cerolo fue la persona en la que nos miramos tantas personas del colectivo y en la que todavía se sigue mirando. Y yo cuando a mí me emociona pasar por yo siempre digo, Pedro, que ahora tenemos una plaza con tu nombre, que lo has hecho muy bien. Y contigo lo hemos hecho mucha gente lo ha hecho muy bien. Beatriz Gimeno. Pues Beatriz Gimeno, a pesar, quiero decirte, no lo digo por la relación que tenemos, sino porque hay que quitarse el sombrero ante su capacidad de trabajo, ante su cabeza, ante su... bueno, es una intelectual, feminista, activista, que fue la que
porque hay que decir las cosas. Una mujer al frente de la Federación, Beatriz Gimeno, estructuró la estrategia del matrimonio igualitario, al igual que en aquel entonces, lo he comentado, muchas mujeres estaban al frente de colectivos, porque es lo mismo que hemos comentado, el movimiento no es movimiento gay, el movimiento también nos corresponde a las mujeres. Por tanto, hay que reconocer el valor de las mujeres que, como ella, supieron. España fue el tercer país, Bélgica, Países Bajos y España, en conseguir el matrimonio igualitario, y además con la incidencia y la repercusión que tuvo en América Latina. Fue un paso impresionante. Y además, no solamente conseguimos el matrimonio igualitario, sino que lo más importante fue que cambiamos la sensibilidad de la sociedad hacia nuestro colectivo. Nos queda ya solamente el cuestionario. ¿Quién ha sido una maestra o un maestro para ti? Bueno, yo soy de pocas maestras y de pocos maestros. No sé si por la época en la que nací o porque yo soy como soy. Pero si por maestra o maestro entendemos aquella persona que te enseñó deleitando, o aquella persona que te enseñó cosas que te han hecho cambiar y que te han marcado, pues yo te diría que los activistas, el activismo, porque a mí el activismo me lo ha enseñado todo. Las personas, las mujeres y los hombres del activismo de mi colectivo me lo han enseñado todo. Yo entré al activismo analfabeta, y en el activismo aprendí todo lo que tenía que aprender. Aprendí de la A a la Z, todo. Y aprendí a sumar, aprendí las 4 reglas. Aprendí a sumar. Hay que sumar, siempre sumar, decía Pedro, nunca restar. Pero es que también aprendí a multiplicar, porque hemos aprendido en nuestro activismo que de la mano de muchas fuerzas y de muchos movimientos sociales vamos a ir mejor hacia el mundo que merecemos. Pero en esa escuela también he aprendido, pues mira, qué sé yo, historia. Las personas, los pioneros que nos precedieron, que se dejaron la vida en esto. Y aprendí geografía, que se nos sigue matando en 8 países y se nos sigue encarcelando en 40 y no sé cuántos. Y bueno, creo que también he aprendido física, aprendiendo a sujetar una pancarta y a empujarla hacia adelante. Y física y química, la química de la sonrisa, para conseguir un objetivo, creo. Un libro que sugerirías leer a todo el mundo. Yo sugeriría leer las novelas que reflejan la vida de Madrid de Galdós, porque a mí me parece otro canario, mira, pero otro canario muy enamorado de Madrid. Un hombre bueno, un hombre sin una perra, un hombre excesivo, que retrata a la gente, a lo menos brillante de la gente de Madrid, con tal ternura y con tal cariño. Son sus héroes cotidianos. Y yo creo que sí. ¿Una película que recomendarías ver? Si te digo Ser o no ser de Lubitsch, porque además creo que viene muy a cuento, porque es una crítica inteligente, feroz del nazismo, claro. Y creo que viene muy a cuento. Es una película coral, con algo que a mí me encanta, que hay que tener sentido del humor, y yo creo que Lubitsch es un prodigio y que ahí se derrama sentido del humor con una crítica terrible del fascismo, del nazismo. ¿Una serie? No soy de series, no veo series, quizás por mi generación, no soy de series, yo no soy muy de estar en casa con el ordenador o la televisión, yo soy más de calle. Me acuerdo que mi madre le decía a mi padre: ay, Gerardo, que esta niña nos ha salido guardia de la porra, que no quiere más que estar siempre en la calle. No soy muy de ver, no soy muy de series. ¿Una canción que te emocione especialmente?
Pues fíjate, sí. Como últimamente he visto la última de Almodóvar, Dolor y Gloria, en su banda sonora hay un momento en que suena una canción de Celentano y que canta Mina, que a mí me impactó, porque con ella Salvador niño descubre el deseo y lo descubre de esa manera tan bestia, se desploma, desmayado. Esa canción con mi sinfonía, no me acordaba del nombre, con esa canción, con mis 14 años, yo descubrí el deseo, también sin saber lo que era aquello. Y no me desplomé, o a lo mejor sí, pero fue mi descubrimiento del deseo. Solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Pues sí, porque llegue un día, y no tarde mucho en llegar, en que cada cual pueda ser como es, o pueda amar como ame, sin que esa forma de amar y esa forma de ser le cueste lágrimas. Muchísimas gracias.